Hola, ¿cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse cómodos y sean bienvenidos como siempre a una nueva edición del podcast, episodio número 307. Gracias por darle ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de Apple Podcast, de Spotify, de YouTube, de Google Podcast o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com. Y estamos aquí en una ocasión especial. Es un show de los que no hacemos hace tiempo, un episodio nostálgico del podcast. En esta ocasión pedido de parte de Anso en Ko-fi. Y es nada más ni nada menos que este show especial hecho entre WCW y New Japan Pro Wrestling, Collision in Korea. Un evento muy interesante, ¿no? Por lo que hay en contexto de cómo se realiza y demás, que vamos a hablar un poco de eso ahora que hablemos del show. Y el show en sí, ¿no? Que en realidad es la recopilación de algunos combates y momentos de 2 noches que hubo en Corea del Norte de acción, de wrestling entre WCW y New Japan, que luego se emitió de esta manera, ¿no? En Estados Unidos, un poco a manera de resumen en 2 horitas. Vamos a ver qué tal, qué impresión nos dejó este Collision in Korea, y para eso está por aquí Gin Malcabar. Gin, ¿qué tal? Muy buenas, Alessandro, muy buenas a todos que nos escuchan. Y sí, la verdad que era una cosa de la que quería hablar desde hace mucho tiempo. Collision in Corea era uno de esos eventos que veía cosas, veía detalles, veía historia. Los luchadores han hablado durante años, han mencionado algunos con más recuerdos negativos que otros, pero es una historia que se ha ido sobre todo durante los últimos 20 años, se ha ido conociendo más cositas, han ido expresando mucho más. Los primeros años no querían hablar mucho más del tema, pero después han empezado a ir, por ejemplo, Ric Flair hablaba del viaje en su libro de 2004, creo recordar, Eric Bischoff también en su libro, y es curioso, ¿no? Es una recopilación de 2 días. También, si queréis buscarlo, a pesar de que es un evento de WCW, no os aparecerá en WWE Network. WWE Network no lo tiene disponible. Sin embargo, si lo tenéis disponible, curiosamente, no sé cómo es esta historia, pero se lo comenté el otro día a Alessandro porque estaba buscando. Yo tenía descargada hace tiempo de alguna web de piratilla, pero la única manera disponible que había, pero te comenté a Alessandro, ¿te acuerdas de que te pasé el link? Y dije, ¿cómo puede ser que el podcast de Eric Bischoff haya subido todo el evento a YouTube? Así que si queréis verlo, tenéis disponible toda la experiencia en YouTube. Debe ser, o sea, si lo vemos de esa manera, si la network no lo tiene y lo tiene Bischoff, a lo mejor por algún motivo Bischoff tiene los derechos todavía de ese show, ¿no? Y al comprar WWF o WWE, WCW, ese show por algún motivo no estaba incluido dentro del material que obtuvieron en esa compra, ¿no? Me imagino. Puede ser, también es un material que parece que no les interesa mucho. Creo que TV Asahi, claro, como no se grabó, tampoco tienen derechos sobre esto, entonces un poco ahí en tierra de nadie. Creo que lo ha mediado el otro hombre con el que hace el podcast Bischoff, que es Conrad Thompson, exacto, que va, bueno, que quizá, bueno, el público no, si alguien no lo conoce, organizó estos eventos de Starrcast, ¿no? También con All Elite en los últimos años, si alguien quiere ponerle un poco de cara, ese hombre. Y sí, la verdad es que es una experiencia bastante interesante. Y toda esta review surge porque lo estuve hablando con Anso un día de que tenía ganas de comentar, ¿no? Historia, comentar las cosas que había ido buscando, las cosas que había visto del evento. Y fue una noche que estábamos viendo Final Battle 2020. Estábamos con Alejandro Jiménez. Alejandro se quedó dormido. Nos dejó solos viendo Final Battle. Y nada, y esa es la historia de cómo surge de por qué Anso dijo, no, mira, voy a
pues si querías hablar te voy a dar motivos, así que bueno, por eso al final estamos aquí. Bueno, un evento que me parece que tiene una historia interesante y que podemos ir comentándola. Solo mencionar que si alguien quiere recomendarnos algún otro show para que veamos por aquí, puede hacerlo. Estamos en arrasdelona.com, ahí está la pestañita de Apóyanos, donde pueden ir al Coffee. También hay un botón ahí al costado de la página donde pueden entrar para enviarnos pues esa recomendación de qué show ver aquí y comentar en el programa. Vamos entonces con Collision in Korea. La promoción inicial del show, el video hype, ¿no?, hace enfoque en el main event, que es Ric Flair contra Antonio Inoki, el gran combate según lo venden. Y los comentaristas del show son Eric Bischoff junto a Mike Tenay y Kazuo Ishikawa, que es nuestro querido Sonny Ono. Hablan de la diplomacia para este show y demás, y bueno, al menos Mike Tenay está ahí por un poco para dirigir el barco, ¿no? Pero por lo demás, es regular el trabajo en comentarios. Un poco aburrido a veces Bischoff viendo algún combate y se ponía a hablar de su vida, ¿no? Pero creo que también tiene su encanto. Le da un poco de encanto a algunos momentos porque entiendo que fuera complicado tirar sobre todo la producción de algunos de estos encuentros, que era más que nada era una exhibición, ese era el objetivo, ¿no? Y claro, tienes que generar interés a un público americano que va a ver esto en gente, la mayor parte en un roster japonés, a pesar de que tenías ahí la versión que se vio editada, podía ver a Tuchel Scorpio, Flying Scorpio, podías ver a Pegasus Chris Benoit, podías ver a Scott Norton, que bueno, estaba luchando en aquella época en New Japan, tenía todas estas estrellas. Y sí, curioso como Bischoff, y hay algunos momentos en los que me parece divertido, ¿no? Cómo reacciona, porque es como si no supiera lo que hubiese pasado a pesar de haber estado el presente en el mismo show. Si quieres, antes de hecho, puedo intentar resumir un poco de historia. No sé cómo lo ves, Alessandro. Claro, sí, dale, porque a la gente seguramente le interesará saber esto. Y por cierto, para ponernos en contexto un poco, estos shows se produjeron, bueno, se llevaron a cabo en Corea del Norte, días 28 y 29 de abril, y esta emisión de este show, pues que es como el resumen, ¿no?, lo que se emite en televisión en Estados Unidos, se hace el 4 de agosto del 95. Así que bueno, dale, Guin. Para introducir al público que no sé si conoce tanto a la figura de Antonio Inoki, creo que voy a tirar de una cita de un historiador japonés que es bastante bueno. Podéis seguirlo en Pacific Ring Podcast, que ya lo ha dejado, pero es comentarista de WWE en Japón. Igualmente, Fumi Saito resumía muy bien la actitud de Inoki. Decía que era como la fusión de Vince McMahon y Hulk Hogan. Todo el potencial de Vince McMahon, ¿no?, de buquear, y el ego, la fuerza de Hulk Hogan, todo en una persona. Es un poco complicado poner una imagen para que nuestros oyentes puedan hacerse una idea de Antonio Inoki, pero creo que es lo más cercano. Me parece una comparativa bastante interesante. Y es que Inoki era eso. Inoki tenía su idea, tenía su visión de pro wrestling, y así la llevó durante varias décadas. Durante su tiempo como luchador, él siempre tenía una idea, tenía una visión, y siempre ha sido un hombre de polémica. Fue un hombre que cuando salió de la Japan Association of Wrestling hizo. Fue un hombre que tuvo una serie de problemas también de polémica, de llevarse dinero, etcétera. Comenté un poco la situación hecha en el podcast que tenemos de Puro Talk del año pasado, comentando el origen y caída de Super World of Sports, en el que brevemente comento la situación con Anton Giselle, que
para ver la idea de las ideas de producción de Inoki. Inoki tenía esta idea de establecer una empresa, ¿no? De biotecnología en Brasil, y para ello empezó a desviar fondos hasta la propia New Japan para esa empresa, con su idea de negocio, de expandir, etcétera, y no le salió bien, tampoco era muy legal y se metieron en problemas y al final hubo una decisión en New Japan que dio lugar a lo que sería UWF. Y una situación muy compleja, la verdad, para intentar resumirla en 5 minutos, pero es un hombre que a la vez que grande, a la vez que es un genio, era polémico, y en esta ocasión, en esta época, le venía su situación de que él siempre tenía esta visión magnánime, ¿no? Y quería meterse en la polémica, quería meterse en la política. Y empezó a fundar su propio partido, el Partido de la Paz y los Deportes, y quería llegar al Senado. Inoki tenía una gran percepción pública, tuvo sus dificultades porque era el primer luchador profesional que se presentaba a puesto serio. Pero Inoki seguía siendo una figura importante, seguía siendo una figura destacada, tanto dentro como fuera del ring. Y la gente empezó a votar por él, lo eligieron como senador. Curiosamente, mucha gente lo votó como Antonio Inoki, pero claro, para el Senado no valen los nombres Shoot, no puedes ir como, no valen los nombres así, valen los nombres Shoot, no era Antonio Inoki, era Kanji Inoki como se presentaba. Entonces, un montón de votos que fueron a la nada a un tal Antonio Inoki. Y bueno, ya digo, es un hombre de polémica. Y a partir de 1994 empiezan las inestabilidades en su partido, empiezan distintas polémicas de control de fondos, de desvío de fondos del partido a distintas situaciones sin declarar. Hisashi Shima, que había sido su mano derecha, una parte importante de New Japan, luego se fue cuando dio el golpe con el tema de Anton Giselle, con su empresa esta que he comentado. Shima cogió el dinero que se fue por el despido y fundó UWF, y aún así luego siguió con Inoki, a pesar de las diferencias, fundó el partido y nada, siguieron las diferencias ahí, porque fue uno de los que al parecer estaba metido en todo el tema de la situación de desvío de fondos. Igualmente empezaron acusaciones de chantaje, contacto con los yakuza, los otros partidos le empiezan a hacer sangre, ven que es el momento, ¿no? Y esto es política, esto hay que aprovechar para tumbar al contrincante, y empezaron ya a hablar de la mala imagen que daba Inoki, que no sé qué, no sé cuánto, empezaban a reaccionar con distintas cosas cada vez sin pruebas y cada vez más grave. Al final empiezan a investigar de verdad, el gobierno le inicia una investigación por el desvío de fondos. Inoki está en una situación compleja y él recuerda algo que le había funcionado. Hace unos años antes le funcionó para Imagen Pública el mediar en la liberación de 41 japoneses que fueron secuestrados durante la Guerra del Golfo. Y él medió la situación. Y sí, creía en un golpe así público para lavado de cara fuerte, ¿no? Para ello necesitaba una idea internacional, y el origen de esto llama a Eric Bischoff. Eric Bischoff, a través con Inoki hablaba inglés pero no demasiado bien, tenía su traductor, y Bischoff tenía Sony o no si hacía falta algo, y empiezan a formar esta idea, ¿no?, de un evento. Inoki tiene contactos con distintos políticos en el Senado,
que le dice, oye, mira, hay una situación, Corea del Norte, hay una situación curiosa, quizás estaría bien, y le empiezan a proponer la idea. Inoki empieza, ya tenía esa idea de un evento en Corea del Norte. Porque, ya digo, la visión de Inoki es que las cosas pueden ir, por ejemplo, el deporte atraviesa barreras, pero Inoki creía firmemente en eso. Aparte de su visión de que se manifestaba en lo que era el Strong Style antes, ahora es una marca comercial, pero antes era una idea, una filosofía de Inoki que realmente implementaban, de que el pro wrestling era lo más fuerte, el arte marcial más fuerte. Y bueno, básicamente tiene toda esta idea de un magno evento, ¿no? Dice, bueno, ¿qué necesito para este evento? Tengo el lugar, tengo a gente que me puede mediar para hacerlo en Corea del Norte, ¿vale? Necesito a gente internacional. Empieza a llamar a Eric Bischoff y le dice a Eric Bischoff, quiero a 2 personas. Quiero a Hulk Hogan y George Foreman. George Foreman, que era campeón mundial de boxeo, pero dio cuenta de que bueno, quizás no era la mejor opción y además Foreman le dijo que ni idea, que nada, que la idea de ir a Corea del Norte que se olvidara, que él no iba. Hogan 3/4 mismo le dijo a Bischoff que esa idea era una locura. A pesar de que tenía significado, ¿no? Hogan había trabajado, no sé si has visto, Alessandro, algo del trabajo de Hogan en New Japan en los 80. Algo he visto. O sea, lo que rescato de lo que he visto es ver a Hogan un poco más... metiéndose un poco más en el estilo, ¿no? No voy a decir que pues sea como un... no sé, un mago del wrestling técnico, ¿no? Pero sí un poco que suelta más lo que sabe porque ha sido entrenado pues en eso. Pero en Estados Unidos pelea diferente porque es el estilo que según él en la época era lo que esperaban ver de él, de Hulk Hogan. Pero en Japón como el público es diferente se adaptaba un poco al estilo de allá. Eso sí lo he visto. Efectivamente. Y Hogan le tenía cariño por WWE sobre todo, pero por New Japan. Pero aún así Hogan tenía más cariño por el dinero, pero igualmente no le parecía suficiente dinero, le parecía un riesgo y dijo, aquí no contáis conmigo. Entonces, claro, pasamos de rubio a rubio, ¿no? Pasamos a Ric Flair. Y le cae la idea a Ric Flair y Flair dice, oye, mira, pues parece interesante, ¿no? Así internacional. Inoki, que siempre habían... Inoki y Flair nunca se habían enfrentado y tenían respeto el uno por el otro. Inoki eso, se había retirado de los ring y había gente con la que no se había enfrentado. Tenía ciertas ganas de enfrentarse contra Flair y Flair se sintió eso, el orgullo, ¿no? Inoki quiere enfrentarse conmigo, puedo tener un duelo contra Inoki, un icono japonés en un sitio internacional. Flair, un hombre de fiesta, ¿no? Como conocemos, un hombre que le gusta lo máximo. Le propone la posición máxima, le propone el show Corea del Norte, no sé qué, todas las condiciones. Obviamente, una fiesta que no se puede perder. Y aún así, en la época hay un artículo muy bueno en Sports Illustrated que hicieron por el 50 aniversario del show. 50 aniversario, el 20 aniversario, ya me voy. El 20 aniversario del show lo hicieron en 2015, que contaba con distintos extractos de entrevistas a los luchadores y algunos extractos, por ejemplo, de Ric Flair, de su libro, etcétera. Y básicamente eso. Flair al principio aceptó muy bien la idea, pero luego tenía ciertos contactos en política, empezó a meter un poco más la cabeza en política y le empezaron a decir, Rick, ni se te ocurra. Toda la gente empezaba a decir, mala idea. Y él le dijo, bueno, va a ser una semana. ¿Qué puede salir mal? Y Flair acepta. Mucha gente en WCW, bueno, poco en WCW que habían luchado en Japón, que conocían que Japón era más o menos como, bueno, siempre que iban a Japón era unas vacaciones bien pagadas, ¿no? Se lo pasaban bien, trabajaban, estaban tranquilos y siempre habían visto así de manera positiva, ¿no? Habló de eso, Chris Benoit, los Steiners, bueno, gente que les gustaba, no les importaba viajar y aceptan.
Luego gente como Hawk, que aparte de haber trabajado también era muy leal a Flair, y si Flair iba a eso, él iba también. Y así organiza el grupo de WCW. Como George Foreman no había aceptado, Inoki tenía la idea de que había una figura internacional, ¿no? Que no iban a conocer los de Corea del Norte, pero el resto del mundo sí, que era Muhammad Ali. Y iba a ser un golpe de efecto, tener a Ali, una figura internacional. ¿Qué pasa? Que Ali en esta época empezaba ya a estar el pobre mal con todo el tema del Parkinson. Y Inoki, pues bueno, viaja a Nueva York y le dice, quiero que estéis presente, va a ser un acto por la paz y quiero que me veas a mí contra Ric Flair. Y Ali acepta ir de invitado especial y ya tiene asegurado su atracción, ¿no? Para atraer la mirada de todo el mundo. Tiene a Ric Flair, se va a enfrentar contra Ric Flair en un evento de por la paz en Corea del Norte. Todos los ingredientes están ahí. El trasfondo también de hacer el show en Corea del Norte era porque se cumplía nació en 1924. Ricky Dawson, el maestro de Antonio Inoki, nació en 1924, si mal no recuerdo. Y en 1994 se habían cumplido 70 años y quería rendirle tributo. Ricky Dawson, el padre fundador del wrestling japonés, continuó su carrera en Japón como sumotori en el sumo y luego como luchador, pero curiosamente nunca se supo que realmente no era japonés. Él había nacido en Corea, cuando Corea existía como un país antes de la guerra, y bueno, después quedó Corea del Norte, que era donde él había nacido. Y también lo quería usar como un objetivo, ¿no? También voy a conmemorar el aniversario del nacimiento de Ricky Dawson, vamos a presentarle respeto allí. Bueno, tenía una serie de ideas, tenía una serie de planes y este evento iba a ser la combinación de todo. Obviamente, como iba a ser internacional, pues y había muchos periodistas que querían ir a Corea del Norte, dijeron, bueno, aunque sea pro wrestling, aunque sea luchita de esta falsa, ¿no? Vamos a apuntarnos a esto. Y había un convoy y se formó el convoy para ir a Corea del Norte. Inoki consigue un permiso especial de la dieta del Senado allí de Japón, por el que un avión de Corea del Norte puede llegar a Japón. El avión llega y es un avión de transporte antiguo. Tú imagínate la imagen, ese avión antiguo, el pobre que le cuesta volar, llega. Y están ahí esos americanos que han venido a Japón para embarcarse y ven eso. Sobre todo teniendo en cuenta de gente que no son pequeñas precisamente, ¿no? Scott Norton. Scott Norton hace por 3 o 4. Era enorme, sobre todo en aquella época. Y tienen que sentarse en estos asientos, tienen que iniciar el vuelo, tienen que prepararse para ir a Corea del Norte. El viaje es así, el avión parece que, ya digo, esto en palabras de la gente de los luchadores, que temblaba, tenían miedo de si iba a llegar. Tampoco funcionaba la refrigeración, pidieron cerveza unos cuantos y no les llegó, les llegaron calientes. Y Ali fue el único que empezó a aligerar a la gente, empezó a calmarlo, ¿no? Con truco de magia. No podía hablar en harto, así que le pedía a Hawk, le encantaban las promos de Hawk al parecer. No sé si alguien ha visto alguna promo, si no, que nos escuchan, no han visto una promo de Hawk, por favor pausen esto y vayan a ver una de sus promos. Es magnífico. No sé si, Alessandro, tú te acuerdas de alguna de él, pero yo siempre Bueno, yo he recuerdo visto la semana pasada en Monday Night nos tocó ver una en la que le decía Lex Luger y Sting, hey, ustedes son como una lavadora porque me agitan mucho. Magnífico. La broma mala, la potencia de Hawk. El tipo era una bestia en promo. Y a Ali le encantaba y le empezaba a decir que quería más promos de esa y él se reía y claro, todo el mundo se tranquilizaba gracias a Ali. Ali fue una pieza fundamental
del viaje tenía su... bueno, él iba también con su equipo, ¿no? Tenía su fotógrafo, que era su amigo, no me acuerdo ahora mismo el nombre, pero también iba con él. Tenía también sus 2 o 3 personas para ayudarle por el tema del Parkinson. Pero aún así, lo que recuerdan mejor todos los luchadores, curiosamente, es eso, la presencia de Ali, bueno, los luchadores y el equipo, ¿no? Gente como Sonny Ono recuerda con mucho cariño el ver a Ali. Y al llegar a Corea del Norte los separan, ¿no? Bueno, primero llegan distintos comentarios sobre cómo luce Corea del Norte. Y al menos de las versiones que he leído de los luchadores, de Eric Bischoff, que son los que más han comentado. He buscado en post japoneses, pero tampoco he encontrado mucho más comentarios de la gente de Japón, de aquel show. Más que nada maravillados con el main event de la segunda noche, pero bueno, eso ya iremos más tarde. Y eso, llegan a Corea del Norte y les dicen pasaporte y se quedan con el pasaporte. Los dividen en parejas y se quedan con el pasaporte de todos. Igualmente, ¿qué importancia tiene un pasaporte, no? En un país del que no puede salir. ¿Qué importancia tiene ahí un país donde no hay embajada de tu país, donde la única manera de ir es eso, que te den permiso? Entonces, bueno, mucha gente se puso nervioso. Ric Flair aparece, estuvo 2 o 3 días nervioso arriba abajo por el hotel donde estuvieron, de no me dejarán salir, ¿no? ¿Qué pasará con nosotros? Un poco como esa situación, ¿no? Curiosamente, creo que se puede hacer el paralelismo con aquella situación que vivieron los luchadores de WWE al salir de Arabia Saudí, que, que estaban nerviosos en el viaje, esperando horas, y al final el avión no salió, tuvieron que esperar, creo que se puede hacer un cierto paralelismo. Y bueno, y llegaron y les separaron, les pusieron un guía a cada uno de por pareja, los separaron por pareja, les ponían un guía. Y algunos viajaban en limusina, la gente alta, ¿no? Inoki, Flair, esos viajaban en limusina, el resto en autobús. Y, se me olvidó comentar parte del equipo. Se me olvidó comentar una parte muy importante del equipo, y es que también iba una división de mujeres. Inoki y el grupo querían mostrar todo el pro wrestling. Contactaron con los hermanos Matsunaga de All Japan Women's Pro Wrestling y le dijeron: tenemos esta oportunidad, queremos luchadoras, queremos que demostréis lo mejor de ustedes. Es una buena oportunidad de tener aquí un show, tener presencia internacional. Dijeron: no digas nada más, aquí tenemos. Y llevaron a sus mayores estrellas, llevaron a Manami Toyota, llevaron a su Ace, llevaron a Burn Nakano, que había tenido precisamente a final en 1994 había sido campeona de WWF, si mal no recuerdo. Había estado trabajando en Estados Unidos con Alundra Blaze. Akira Hokuto y 4 luchadoras con su grupo de asistentes, y era también otra parte de esta gente que viajaba. Y Corea del Norte, los recibieron. La idea de Corea del Norte era también usar este evento como una presentación internacional. Estaban pasando en aquella época una hambruna, creo que llevaban ya 3 años, una hambruna tremenda que asoló Corea del Norte. El año anterior había fallecido Kim Il-sung, que era el líder en aquel momento. Y claro, una situación política diferente, un cambio de jefe de Estado, y una situación en la que querían publicidad internacional, buena publicidad internacional, y a ver si podían conseguir algo más de colaboración, algo más de ayuda, algo más para la situación. Al menos ese era el objetivo, ¿no? Y el caso es que estos luchadores tampoco tenían
tampoco atraían tanto público. Pero bueno, me voy por la rama, no me quiero ir por la rama, que ya llevo mucho tiempo hablando. Básicamente Flair y su gente, la gente de WCW, los de New Japan, estaban en un hotel, que era donde pasaron la mayor parte del tiempo estando allí. La otra parte del tiempo estaban de visita de lado a lo otro. Cuando llegaron fueron directamente a visitar la estatua de Kim Il-sung, al menos así lo recuerdan distintos luchadores, de ir a ver la estatua del gran líder y depositar flores. Había mucha gente que no sabían qué estaban haciendo. Tú con Scorpio en este artículo de Sport Illustrated comentaba que él intentaba escuchar la explicación de su guía que era básicamente que monitorizaba todo su movimiento y le traducía el inglés, y no se enteraba muy bien, simplemente cogía flores, mostraba respeto y venga, adelante. Y volvían al hotel. En el hotel tenían grandes habitaciones, las habitaciones recargadas, ¿no? Con cortinas grandes, con todo así, camas grandes, televisiones con solamente 2 canales, con canal de televisión nacional, de noticias, etcétera, de información del Estado, etcétera, y la otra que emitían al parecer luchas antiguas para la ocasión, y que bueno, muchos de ellos encontraron interesantes sin saber de dónde habían sacado material clásico de, no sé, empresas así de Estados Unidos de los 40, etcétera. La verdad que ese detalle me parece bastante curioso, ¿no? El poder el poder ir a un sitio como Corea del Norte y que uno de los 2 canales sea una opción de pro wrestling antiguo. No sé, me parece fascinante. Y bueno, en el hotel pasaban la mayor parte del tiempo. Aquí empieza a fraguarse historia como la bonita historia de amor entre Kensuke Sasaki y Akira Hokuto, que se conocen y prometen volver a verse en Japón. Y bueno, tienen cierto contacto. La gente de All Japan Women tampoco quieren que tengan demasiado contacto con hombres para que tampoco se les vaya esta situación de siempre controlaban las relaciones, que no tuviesen tantas relaciones con gente de manera pública. Un poco esa imagen que tienen con las idols, ¿no? En Japón, pero en aquella época era aplicada a la luchadora, todavía sigue aplicada a la luchadora. Pero sí, surgió el amor entre Kensuke Sasaki y Akira Hokuto, y meses más tarde estarían casados, pero bueno, esa es otra bonita historia. El caso, la mayor parte, pues bueno, estaban un poco nerviosos, Flair el que más, iban de un lado a otro, presentaban respeto a Ricky Dawson, llevaban flores de un lado a otro, y había tiranteses sobre todo con los guías, ¿no? Con los guías que llevaban a los grupos, porque empezaron a aparecer, ya digo, esto me alejo, intento no intento comentar las palabras que decían los luchadores que recuerdan estas cosas. De verdad, voy a intentar mantener un podcast sin adentrarnos demasiado en el mundo de política, etcétera, porque al fin y al cabo esto no es lo nuestro, esto es ratelona, no es rat de política. Igualmente los comentarios, al menos según lo recuerdan los luchadores, eran en plan de, no, este monumento era en honor a las víctimas norcoreanas que fueron masacradas por los americanos durante la guerra de Corea, etcétera, etcétera. Y claro, los americanos pues estaban un poco tensos porque era como, bueno, me están poniendo aquí como si fuese un monstruo, etcétera. También aparece cuando llegaron al hotel, le dijeron no acoséis a nuestras mujeres, dejadlas en paz, podéis hacer lo que queráis, pero no hagáis nada con nuestras mujeres, y algunos se sintieron ofendidos, en plan de que somos aquí animales. Pero sí que de vez en cuando al parecer le soltaban algo así, en plan de no, y no sé qué, no sé cuánto, la guerra, no sé qué, empezaban a contar historias de la guerra, y de pronto les preguntaban, no, ¿y cuál es tu opinión? Y claro, había gente como Bishop que
discrepaba, tampoco quería mostrarse irrespetuoso, pero tampoco quería decir, no, tienes razón. Así que, bueno, él se limitaba a decir la respuesta estándar, que me parece maravillosa, lo de, no, yo no nací en esa época, la verdad, yo no conozco mucho, la guerra es mala, ¿no? Es la respuesta como jugador de fútbol cuando termina un partido y le preguntan qué tal le ha ido, y empieza a dar cosas vagas, no dice nada, pero intenta más o menos soltar un poco de todo para entretenerte durante un par de minutos, para que parezca que te da una respuesta. Y así sorteaban la situación gente como Sonny Ono y Eric Bishop, así con respuestas vagas. Y básicamente era eso, el viaje mucho tiempo lo pasaron en el hotel, comían, entrenaban, gente como Ric Flair empezó a coger el hábito de correr por las escaleras del hotel, hacían lo que podían para pasar el rato, dormían, bueno. Algunos como Eric Bischoff se saltó, no se sabe muy bien cómo, según Bischoff él se saltó una mañana, él hacía normalmente, corría por las mañanas en Estados Unidos y quiso hacerlo en Corea del Norte y se encontró con la gente que lo miraba mal, ¿no? Como este tipo que va con sudadera, que va aquí corriendo. Y cuando volvió, pues bueno, le cayó una reprimenda y no pudo volver a salir. Y ahora corría y después corría con Ric Flair por las escaleras del hotel. Había gente que tenía miedo con el ascensor del hotel, así que había bastante gente que corría por las escaleras de arriba abajo. Y era curioso, tenía que haber habido un cámara directamente para ver lo que se vivía en ese hotel. Pero ya digo, había tensión, al parecer había gente que no está muy con el hotel, que encontraban algunas pegas. Cole Norton decía que olía a humedad. Tenía un poco la paranoia, ¿no? De tener que ir de un lado a otro, tampoco podían salir demasiado del hotel, siempre que salían tenían que tener un guía y era con un objetivo de ir a visitar algo, presentar respeto y volver. Y una vez se lo llevaron a un parque, a una barbacoa, y los Steiners empezaron a quejar de la carne de barbacoa, que sí. Los Steiners eran personas. Si tú me dices llevar a gente a un evento en Corea del Norte, yo no me llevaba a los Steiners. Sobre todo a Scott, ¿no? Porque Scott siempre ha sido esa figura, no ha dejado de ser esa figura que alocada, ¿no? Bueno, podía saltarte con cualquier cosa y no le gustaba la comida a los Steiner y no paraban de recargarlo. De hecho, Scott Steiner protagonizó un pequeño incidente en el que le echaron una reprimenda porque les pusieron un espectáculo de baile tradicional, y Scott le flipaba como él no entendía, su cabeza no comprendía cómo las bailarinas cambiaban tan rápido de traje y seguían bailando. Era como eso, era el turno, y pasaban el turno y decían, se están cambiando en un momento, se están cambiando como delante mía, ¿qué me está pasando? Él dijo, yo tengo que ver eso, y se metió tras bastidores, a lo cual le dijeron, no, vuelva a su sitio. Quizás no le dijeron vuelva a su sitio, no se lo dijeron tan amablemente. El caso, Scott Steiner volvió a su sitio, tuvo su reprimenda durante un tiempo, durante una hora, y ya siguió en paz. Muhammad Ali, ya digo, sirvió para tranquilizar a la gente, sirvió como un factor, y durante el tiempo que estuvo, pues estuvo bien, estuvo divirtiéndose allí como podía. No podía hablar demasiado al pobre con el Parkinson, pero comentaban que había de vez en cuando momentos como cuando visitaron el pueblo natal de Ricky Dawson, que simplemente él cogía, dejaba de temblar, ¿no? Por el Parkinson, dejaba de darle en un momento así, y él cogía y de pronto era un templo que había que subir unas escaleras,
y él empezó a correrla de arriba abajo. Él empezó a entrenar y quedaron maravillados y decían que era, la mayor parte de los testimonios es que era como si no tuviese Parkinson. Y según el fotógrafo oficial de Ali, que había esos momentos de lucidez, ¿no? En los que él, cuando no estaba con el Parkinson, cuando él sentía que podía, él decidía entrenar. Y era un poco para demostrarte, ¿no? Ese grande, ¿no? Un campeón mundial, un tipo, una historia, ¿no? Del deporte, y como no cesaba. Ali es una persona que de verdad me fascina. Su vida, todo lo que hizo. Y es bonito ver cómo la gente le tuvo cariño en este viaje, como fue una figura así de paz, ¿no? Que era lo que se trataba esto. Eh, Aún así, también tuvo su momento. Ric Flair recordaba en su libro eh, que estaban en una cena, ¿no? Estaban con los oficiales de Corea del Norte, y estaban los altos cargos, ¿no? Estaban todos los oficiales y estaba Flair, y estaba Bishop. Y al parecer habían estado bromeando con el poder que tenía al parecer Corea del Norte, que si ellos querían podían acabar con Estados Unidos, con Japón, no sé, eh, lo que comenta Flair. Y en ese momento al parecer Ali, que normalmente eso susurraba, cogió y dijo en voz alta: "Ah, normal que odiemos a estos hijos de puta". Le dijeron: no, 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 no. Por favor, Ali, no se puede decir esto. Eh, y no sé, tenía esos momentos. La verdad que una de las cosas que más encuentra gente mencionando es Ali. Fascinante como fue la figura de Ali. A pesar de eso, a pesar de que él actuaba como el pegamento que unía toda esta misión, había gente que le podía la atención. Y hubo problemas, hubo pelea de Tuco el Scorpio con Hawk Warrior en un autobús que tuvo que ser parado y que fue importante. Y luego también la anécdota de Scott Norton, ¿no? Que su mujer le llamaba, las llamadas a Corea del Norte pasaban por China y hasta llegar a Corea del Norte costaban $17 el minuto, se dice pronto. Y Scott Norton, pues le dijeron de recepción: tienes una llamada en tu habitación. Claro, él estaba en el séptimo piso, ¿no? Tiene que ir al séptimo piso, como el ascensor va muy lento, él dice: no, yo corro, estamos ya acostumbrados a correr por las escaleras, yo corro. Y empezó a correr, llegó cansado arriba del todo, coge la llamada, intentando de llegar a tiempo, y su mujer le grita, le comenta de que si está de fiesta, etcétera, porque vamos, cuando está en Japón al parecer se iba de fiesta. Él intenta defenderse aquí, dice: no, no estoy de placer, estoy trabajando. Y va, bueno, discusión marital. El caso que él se enfada y grita: no sabes en el agujero de mierda en el que estoy. Y se le corta la llamada. Según Scott Norton, eso le llaman a la puerta, lo reciben. Un oficial con 2 guardias lo llevan fuera del edificio. Bueno, según Scott Norton, y me parece según algunos de los luchadores que pudieron escuchar a través de la puerta, que cómo se lo llevaban. Y se lo llevaron fuera del edificio a una zona subterránea, y al parecer lo tuvieron allí durante unos minutos diciéndole que porque criticaba al país, que no debía hacer eso. Y Scott Norton siempre ha dicho que esperaba que ese iba a ser su final, que lo fusilaran, pero no, lo dejaron ir sin más. También quizá por la situación internacional, quizá por que hubiese sido demasiado polémico, ¿no? Antes de un festival por la paz, el perder a alguien, no sé. El caso que Scott Norton se libró esa noche y bueno, listos para el evento. Ya digo, la gente que estaba tensa, estaba nerviosa, querían hacer el show e irse.
Y llega el día del primer evento y ven una oleada de gente. Flair iba con Scott Norton en una limusina y, oh, qué oleada de gente. Van al Mayday Stadium, el estadio más grande del mundo, van todos allí. Y le advierte el conductor, que sabía inglés, le advierte, no, están obligados. No estaban obligados y que va, bueno, si no iban, parece se llevaban un balazo. Yo lo que he encontrado, obviamente no puedo consultar con fuentes de Corea del Norte, ¿no? Pero sí he encontrado que al parecer había bonos especiales de comida si asistías al evento, al parecer. Entonces, va, bueno, ahí entiendo que fuese un plus extra, ¿no? Si querías ir para asegurar a tu familia. Y al caso iba gente de todas las edades, ¿no? Gente más anciana, gente más joven, familias enteras a ver un show y un poco una situación alienígena. No creo que se compare con la primera vez que alguno de nosotros vimos por primera vez Pro Wrestling. No sé si te acuerdas de aquella sensación, Alessandro, ver por primera vez Pro Wrestling. No sé, si yo al menos no tengo esa sensación porque, bueno, creo que eso, siempre me han dicho, no, esto es teatro, no sé qué, no sé cuánto. Y siempre he tenido eso de no es real. No sé si a ti te ha pasado lo mismo, o pudiste vivir un poquito en burbuja de, oh, quizás es real. Tal vez un tiempo, un poco, cuando empezaba a verlo. Pero bueno, creo que no era, eso, nuestras perspectivas creo que no eran comparables con las que podía vivir esta gente que iba a ver Pro Wrestling por primera vez en su vida, los tipos hechos a pelearse. Y llegó, uy, me estoy extendiendo demasiado. Uy, va, bueno. Voy más rápido. Llega a un estadio repleto, ¿no? En los eventos de Pro Wrestling con más público que haya habido de historia. No pagado al parecer, pero bueno, igualmente, más público de historia. Nadie les va a quitar el reto. Y el primer día tienen grandes presentaciones, tienen un grande despliegue. Aquí va en la emisión de Collision en Corea podemos ver pequeñas imágenes que es una altura de los Juegos Olímpicos. Es magnífica la presentación. Hay algunos que se preocupan porque al parecer unos momentos ponen pancarta, ponen como si Corea mandase bombas a Japón y Estados Unidos, y entonces, claro, el Festival de la Paz aquí a los japoneses y a los estadounidenses pues se pusieron un poquito más nerviosos ante la situación. Pero bueno, presentación para Ali por todos los hartos, a Muhammad Ali, lo traen ahí con la entrada vitoreando, que va, bueno, vitoreando, tampoco conocían mucho a Muhammad Ali, ¿no? El boxeo no es que le llegara precisamente los pay-per-view. Y, y nada, reciben a Ali, y Ali como invitado de honor, y empieza lo que serían los shows, que va, bueno, ya creo que podemos empezar. Disculpa, de verdad, me he alargado demasiado más de lo que creía. No, pero está bien, seguramente. Y fue muy interesante, por eso no quise cortarte. Todo este contexto creo que es lo más importante que el evento mismo. Y ya como vamos casi una hora, vamos brevemente con los combates. Que tampoco no es que dejen demasiado a cada uno de ellos. Tenemos primero a Chris Benoit contra Too Cold Scorpio. Y bueno, el público en general no se escucha muy bien en el audio de la transmisión, al menos lo que se ve acá. No se ve que reaccionen mucho tampoco. Se ve que tal vez un poco que reacciona más con Too Cold Scorpio, que tiene un estilo más impresionante, ¿no? Por los saltos y demás. Al final Scorpio intenta un Tombstone Pile Driver, pero Benoit le da vuelta, lo aplica a él, remata con un Diving Headbutt y se lleva la victoria. Sí, sobre el evento, primero eso, ¿no? Parece que reaccionen mucho. Según los luchadores no reaccionaba a nada. Y eso, son más de 100.000 personas que no reaccionan prácticamente, o que al menos no sé, me cuesta creer una multitud de 100.000 personas y que no haya, aunque sea un mínimo de ruido, ¿no? Pero tampoco va a ser ruido por lo que haga, quizás es desinterés.
parece eso, miraban y era como, bueno, la presentación, según palabras de Flair, esperaban lucha grecorromana, ¿no? Y se encuentran con Tuco el Scorpio. No sé, me parece lo más alejado. Que no digo que Tuco el Scorpio no sea legítimo, que él puede y sabe llevar una paliza, ¿no? Sabe pelear. Pero la presentación, ¿no? El carnaval, le pone la idea va a ser una presentación atlética, no sé qué, y ahora de pronto es que no me puedo hacer la idea de la imagen alien que tuvieron ese día, del choque de cultura, de ver de pronto a este tipo bailando ahí. ¿Qué está haciendo? la presentación de Tuco el Scorpio. Y es curioso. Esta que vimos fue una lucha del día 2. El pobre Scorpio, ya digo, los nervios le pudieron. Quizá era uno de los que más nerviosos estaban durante el viaje. Y en el primer día se enfrentó contra Shinjiro Otani. Con tan mala suerte los nervios le pudieron. Y hizo un leg drop. Y sin querer el leg drop, el talón le dio en la nariz a Otani. Se la reventó. Y el árbitro tuvo que parar el encuentro y básicamente 2 minutos finalizado y una pena. No, podrían haber, no sé, haber hecho algo. Igualmente, tampoco, al igual que vimos con esto con Benoit, tampoco podían sacar demasiado. Eran básicamente promocionales, ¿no? Era, vamos a hacer un poco, vamos a demostrar aquí algo. Y es una pena también que no tengamos una versión sin editar, porque hacía tiempo que no lo veía, pero cuando lo he vuelto a ver para la ocasión he tenido flashbacks de estas cosas que hace ahora WWE con el público, ¿no? No hay público y ponen sonido enlatado. New Japan, que ponen sonido enlatado, también lo pusieron en verano. Y claro, aquí te pone WCW en la edición editada, te ponen público así, que parecen más contentos de lo que realmente ves, ¿no? Te ves a la gente, te ves mirando, pero no sé, tampoco ves a nadie saltando, no ves a nadie, no sé, no, también entiendo, ¿no? Ves de pronto este espectáculo, ves de pronto todo esto y te tiene que un poco que reventar la cabeza, ¿no? De qué diablos estoy viendo aquí. Después tuvimos un Yuji Nagata contra Tokimitsu Ishikawa, que salen a hacer un bastante llaveo, como casi en shoot. Y al final Nagata destruye a Ishikawa con patadas, encaja un face lock para someter y llevarse la victoria. Tokimitsu Ishizawa, que quizá a los que no les suene el nombre, quizá les suene más Kendo Kashin. Aquí empezando, bueno, los principios como John Lyon, ¿no? Es divertido volver a ver a estos dos como jovencitos, con una buena demostración, con buena química, demostrando un poco de lo que es capaz New Japan. Pero este fue oficialmente el opener del primer día. Y esta fue la primera toma de contacto que tuvieron el público con el Pro Wrestling. Y no sé, fascinante, ¿no? De pronto alguien lanzando patadas, ¿no? Esta lucha todavía se parece más a lo que podrías esperar de una lucha legítima. Pero después avanzamos a otras cosas que, vamos, quizás es más, sube el nivel de no sé, a mí me cuesta intentar ponerme en esa idea, ¿no? Esa imagen de esa gente viendo esta cosa llamada Pro Wrestling. Luego, bueno, había algunas imágenes de la inauguración del evento que ya mencionabas, ¿no? Con todo ese espectáculo. Luego, Hiro Saito y Masahiro Chono contra el Samurai y Tadao Yasuda. Bueno, hay un momento en el que Yasuda falla un elbow drop, por mucho, ¿no? Que el otro se mueve antes de que él se lance hacia el piso, ¿no? Me parece escuchar risas del público, no estoy seguro si fue así o no, pero bueno. Luego dominan a Samurai, Yasuda hace el comeback, utiliza palmadas de sumo. Chono le aplica una patada baja a Samurai mientras el referee no mira.
Chono derriba a Samurai con un duro shoulder block desde la tercera cuerda y con eso se lleva la victoria. Tadao Yasuda, que en background de sumo, pasó al wrestling, alguien que Inoki le tenía estima y que luego lo utilizó lo formó como uno de sus proyectos personales, ¿no? Estuvo en MMA, en New Japan con el Mackay Club, etcétera. Era alguien clave, ¿no? En lo que vendrían a ser los años siguientes. Y aquí vemos eso, figuras destacadas, Chono y Saito se presentaba aquí como el Okami Gundam. Samurai, que venía de hacer una buena demostración en Super Junior, en la división Junior. Y sí, la verdad que encuentro está decente. Me gustó más los comentarios, ¿no? Intentar escuchar los comentarios técnicos con los datos. Me parece que era una buena contraposición a Bischoff, que Bischoff estaba ahí más o menos que decía lo que tú decías, contando su vida, ¿no? Pero Tenny más o menos intentaba compensar, y luego estaba Sonio, ¿no? Que ocasionalmente hacía algún comentario. Aquí hizo un comentario de no, el background de artes marciales, y de pronto los Hill hacen un golpe en la entrepierna y Bischoff así como medio mofa, en plan de no, artes marciales, sea un golpe bajo. Y bueno, eso ya digo, lo más, para mí una parte que me interesa mucho es ponerme esa imagen de esta gente, que no me quiero repetir demasiado, pero aquí el efecto de ver a unos tipos haciendo trampas al lado del árbitro, no sé, se me hace la situación muy, muy alien, muy, muy alejada, y sobre todo esos primeros días de wrestling que hacen esta gente que están haciendo trampas. ¿Por qué hacen trampas en un show benéfico? ¿Por qué? No sé, el concepto de Gil aquí quizás no era lo donde mejor encajaba, pero bueno, supieron hacer algo y bueno, decente sin más. Luego vemos imágenes de Ric Flair, Muhammad Ali, Antonio Inoki paseando por Corea del Norte. El siguiente combate es Manami Toyota y Mariko Yoshida contra Bull Nakano y Akira Hokuto. Nakano y Hokuto dominan a Yoshida. Yoshida hace su propio comeback. Luego Toyota entra a que la dominen. Nakano le aplica un durísimo powerbomb. Toyota salta en crossbody desde la tercera cuerda hacia afuera. Hokuto luego salta en cannonball hacia afuera. Meten a Yoshida de vuelta al ring para que Nakano remate con un leg drop desde la tercera cuerda para llevarse la victoria. Es una pena que no tengamos el audio original, porque la gente al parecer aquí sí reaccionó. Hubo 3 luchas donde reaccionaron. Esta fue la primera de ellas. No estaban acostumbrados a ver a mujeres, sobre todo tan grandes, ¿no? Como Bull Nakano, y sobre todo con aspecto de Bull Nakano. Y de pronto tienen a estas mujeres aquí peleando duro, ¿no? Con Toyota y Yoshida saltando, Hokuto también, que si se tiran por encima de la tercera cuerda, que si Hokuto se tira desde el esquinero hacia afuera del ring, que se hacen distintas cosas. Aquí sí es donde, no sé, aquí es donde te tiene que quemar ya la cabeza. Si no has visto Pro Wrestling, esta es tu primera toma de contacto. Aquí, y sobre todo a un país donde de eso no llevaban tanto estas imágenes, ¿no? de estas mujeres, ¿no? Tan con estos estilos tan provocativos, tan una Bull Nakano con ese pelo azul que hacia arriba, ¿no? Fascinante. Y aquí sí reaccionaron, aquí sí hubo vítores, aquí, y por eso me fastidia no tener audio original, al menos, aunque fuera todo silencio, pero escuchar aquí al público vitorear a las mujeres de All Japan Women hubiese sido magnífico. Hubiese sido, en cambio tenemos un poco el sonido enlatado y bueno, creo que esa quizás es la mejor lucha de lo que se emite el pay-per-view de Collision en Corea. Está bien divertida, tiene de todo, tiene ritmo, tiene trabajo, tiene a
a Nakano sacando un angelito como si nada, de pronto aplica el angelito y bueno, por ahí. Tienes a Bischoff en comentarios diciendo que un Powerbomb es un pile driver y luego Mike Tenay le suelta, era un pile driver. Me saca una sonrisita y eso, un encuentro muy bien trabajado. Me recuerda a ese alumno que lo hace todo, ¿no? Siempre trabaja fuerte, siempre se esfuerza lo máximo y es como, tío, no, hoy es el día de estar tranquilito, esto es educación física, ¿por qué te estás esforzando, no? ¿Por qué estás intentando correr? ¿Por qué te estás intentando hacer tú la maratón? Pues esta gente eran lo mismo. Me gusta mucho el esfuerzo que hicieron para demostrar, para quedar bien en alto, porque se jugaba mucho Japan Women, la imagen no solamente con intentar con lograr algo internacional, sino también intentar impresionar a gente de New Japan para intentar llegar a algún tipo de acuerdo. He dicho New Japan, he dicho Japan, de New Japan, perdón. Bueno, no sé si lo he dicho bien, el caso. Intentaban impresionar a gente, a oficiales, también a WCW, para intentar llegar a algo. Y más o menos que lo lograron, la verdad que fueron las que más recibieron, fueron la parte que más recibió Víctor, el que más se le recibió positivamente y que dieron una buena demostración de lo que eran capaces de hacer. Luego tuvimos el combate más largo del show, que fue Shinya Hashimoto contra Scott Norton. Combate con 20 minutos de tiempo límite. Y es un combate en el que no pasa demasiado, ¿no? Norton tiene la ventaja en fuerza, Hashimoto utiliza sus patadas. Hay headlock de uno, headlock del otro, se reparten chops. Norton al final salta en un splash de la tercera cuerda, cuenta en 2. Y ahí pasan los 20 minutos y hay empate por tiempo límite. Sí, me parece que este encuentro no debía haber sido tan tranquilo, ¿no? Y debía haber sido el término este que le gusta a la gente usar, ¿no? Este de Biggie, el Big Meaty Man, beating meat. Pues creo que quizá debería haber sido más eso y en cambio fue más pausado, fue más intentar trabajar por el momento, Shinya intentando trabajarle el brazo a Norton aprendiendo de los momentos de Shinya, ¿no? De, va a aplicarme el cartwheel kick, me voy a apartar. Son una lucha que quizá no era la que debían haber tenido aquí. Si estás haciendo la demostración, el hacer esto no era quizá lo más adecuado. Y esta fue una lucha que generó reacción del público. Generó la reacción de abucheo. Y abuchearon al final de la lucha. Al principio eran rumores y luego terminó en abucheo, un empate de tiempo, ¿no? Por límite de tiempo. Y bueno, en algunos momentos sí llegaba a ser interesante, ¿no? Se ponía hacia arriba, había más acción, pero que la mitad, los 10 primeros minutos fuesen más relajados, quizás no le hizo demasiado bien. Aún así, eso, un combate bueno, decente, combate notable bajo, pero bien, pero le perjudica al encuentro que quizá este no era el tipo de público con el que debían haber hecho esta lucha. Y sí, el final que marca el final de tiempo con la explosión esa, ¿no? De confeti de pronto también fue un poco, bueno, esto es lo que pasa cuando llegan un empate de tiempo. No sé, curioso era la imagen de esa gente que tuvieron que tener de lo que era el Pro Wrestling. Y sobre todo esto era el main event del primer día. Esto fue el main event del primer día, el ver un encuentro así, te digo, aún así, buen duelo. Pero bueno, se toparon con una lucha que no debía haber estado quizá, o debería haberla planteado de otra manera. De verdad creo que estos dos podrían haber hecho una combinación diferente, podrían haber
organizado hecho y hubiese quedado un duelo más completo, pero también era exhibición, ¿no? Tampoco venían aquí a esforzarse demasiado, entonces entiendo, perdón, le he dado un golpe al micro, entiendo que no fuesen a muerte. Entonces sí, bien, pero no mucho. El siguiente combate era Road Warrior Hawk contra Tadao Yasuda. Es un duelo de fuerza ahí, ¿no? Yasuda en un momento propone un duelo de sumo y termina ganando, ¿no? Para sorpresa de nadie. Yasuda lanza a Hawk en un Butterfly Suplex, Hawk se levanta sin vender. Hawk termina aplicando un Lariat desde la tercera cuerda para llevarse la victoria. Sí, duelo breve, no hizo daño, inofensivo. Y bueno, servía para dar un poco de acción a Hawk. Hicieron un comentario, no recuerdo, creo que hicieron un comentario a Animal que dijeron que no podía viajar y que estaba solo Hawk, ¿no? Creo que lo comentaron. Sí. No, de que iba, sí. supuestamente el combate iba a ser una reunión de los Road Warriors, pero Animal estaba lesionado y no pudo estar. Uh-huh. Uh-huh. Y Hawk, a pesar de eso, aceptó ir por lo que he comentado, de que era muy fiel a Ric Flair. De hecho, la pelea contra Tucker Scorpio, el momento en el que se pegaron en el autobús, fue debido a un comentario de Tucker Scorpio insultando a Flair. Y sí, me encuentro sin más. Estuvo gracioso, ¿no? Ver a Yasuda intentando el sumo y sin éxito. Y sin más, exhibición de Hawk. Hubiese estado bien ver finisher de los Road Warriors, pero bueno, tenemos el Diving Clothesline y eso es suficiente. Luego tenemos los Steiner Brothers contra Hiroshi Hase y Kensuke Sasaki. Scott levanta a Hase en Gorilla Press y lo lanza sobre un John Boy ahí en ringside. Rick derriba a Sasaki con Lariats. Sasaki se levanta sin vender. Sasaki salta desde la tercera cuerda. Rick lo atrapa y lo lanza en un belly to belly suplex. Los Steiners dominan a Hase. Sasaki hace el comeback. Hase le aplica a Rick un Giant Swing. Rick pelea con Sasaki en ringside. Scott le aplica el Drill Claw a Hase en el ring para llevarse la victoria. De verdad que es una pena que no tengamos una, ya no digo con el audio original, porque seguramente esté perdido, esté ahí desaparecido, pero una versión remasterizada de esto, porque me hubiese gustado verlo con un poquito mejor de calidad. Igualmente, un buen duelo, disfruté bastante esto porque era básicamente los Steiner brutalizando a Hase, ¿no? Lo lanzaban de un lado para otro y era como, por favor. Ya, pero igualmente me pareció súper divertido, quizás lo disfruté demasiado. No recuerdo, la primera vez que lo vi pasé un poco, dije, bueno, recuerdo eso, pero no recuerdo disfrutarlo tanto como esta vez. Esta vez, no sé, tuve un poquito más de, no sé, me disfruté más con el castigo a Hase, como viendo cómo lo lanzaban brutalmente de un lado a otro. Quizá porque en los últimos años le tengo más aprecio al trabajo de los Steiners, magníficos cada vez que se presentaban. Crazy Americans, como decía Sony Ono, ¿no? En comentario. Y era eso, Scott era una pura bestia y Rick era fantástico. El belly to belly suple que le pega a Kensuke Sasaki, magnífico. Y sí, una buena demostración, un duelo interesante. No pillé la broma de Bischoff cuando Hiroshi Hase está explicando su Giant Swing y Bischoff, no sé si era una broma, pero dice de pronto, no, tiene su récord en 44 vueltas. Y no sé, me pareció un comentario que era como, tengo que pillar la referencia. No, a lo mejor sí es un dato, no sé, no conocía eso de Hiroshi Hase. Bueno, algo que aprendo de las muy malas. Y de verdad, lo peor es el final. Lo peor es el final porque ese momento en el que salen afuera, me imagino esa gente que también, ¿qué es eso? Están viendo
Pro Wrestling por primera vez y de pronto les salen fuera esta gente y se empiezan a pelear ahí. ¿Qué están haciendo esta gente? Pero mejor es que hace el Sten Screwdriver y nos lo perdemos. Eso me parece criminal, ese momento de cámara que no lo perdemos y de pronto ya está en la cuenta de 3. Maldita sea, con lo magnífico que es el movimiento y bueno, y lo fallan aquí en la cámara. Pero eso, divertido, quizá eso, en mi opinión lo disfruté más de la cuenta, pero no quita que fuera una lucha bastante completa, un buen trabajo. Y esto es lo que debería ser un combate de exhibición, una buena demostración que da a ambos equipos bien y tienes show, tienes espectáculo, tienes a Hiroshi Hase volando por los aires. Sí, me gustó también, me parece que estuvo muy entretenido. Y vamos con el main event. Ric Flair contra Antonio Inoki. Flair sale del ring cuando se ve superado, saca a Inoki de ring, lo ataca cuando regresa. Flair lanza a Inoki de hombro izquierdo contra un poste afuera. Flair domina, empieza a trabajar la pierna izquierda, aplica la Figure 4, Inoki sale de la llave, Inoki se recupera, golpea a Flair, Flair vende genial, como siempre. Inoki aplica una patada con giro hacia el frente, aplica un knee drop desde la esquina y remata con una patada a la nuca para llevarse la victoria. Duelo que quizás si no cumplió todas las expectativas, obviamente no las cumplió. Había ciertas justificaciones, ¿no? Quizá un poco. Inoki no estaba al nivel. Ya los últimos 3-4 años había estado, bueno, 3-4 años. Realmente hacía 10 años, 85, se empezó a notar el bajón físico de Inoki, que no podía pelear como antaño, aún así lo esforzaba y te daba algo entretenido, ¿no? Como cuanto menos, te daba algo bueno. Y aquí, pues bueno, se había dedicado a la política, así que hacía apariciones esporádicas en New Japan, pero estaba prácticamente retirado del ring. Y esto volvió e intentó hacer algo contra Flair, pero bueno, también Inoki llegaba y este fue uno de los momentos en los que el público sí rugió. Aquí la gente sí reaccionó. Y es que, claro, llegaba a Flair, ¿no? Él encarnaba todo lo americano, ¿no? Este hombre rubio, ¿no? Que llega ahí con su bata, que llega ahí pavoneándose. Y por otro lado tenías a Inoki, que bueno, aunque era japonés, pero el caso venía representando a Riki Dosa. Y sí que servía, en el contexto de la lucha, servía como ese intento de representante de Corea del Norte. Entonces no tenías un enfrentamiento como debería ser, bueno, como estaban siendo, ¿no? Estados Unidos contra Japón, la mayor parte eran Estados Unidos contra Japón, Japón contra Japón, Estados Unidos contra Estados Unidos. Aquí sí había un momento en el que la gente podía involucrarse más porque era el sentimiento nacional también jugaba parte, ¿no? Y Inoki también había estado eso, se llevaba muy bien con los oficiales. Y claro, tenía se había empezado a ganar esa buena imagen pública allí y se notaba y se hizo notar y la gente empezó a rugir con Inoki, con la lucha. Bueno, estuvieron un poquito más callados, pero igualmente querían ver la victoria de Inoki. Y el trabajo de Flair es el básico, ¿no? El trabajo de Flair, que todo lo que hace lo hace bien. Con ese trabajo heel, intentando castigar el brazo fuera de ring, luego pisoteando la pierna como puede hasta con las cuerdas, el momento Figure 4 ahí intentando forzar la sumisión pero no puede, pidiéndole, implorándole a Inoki piedad, ahí de rodillas y una serie de cosas que bueno, es un buen trabajo, pero claro, tienes el contexto, es como la imagen que está dando Ric Flair, no es consciente porque, bueno, está trabajando como heel, ¿no? Está haciendo su trabajo, pero ya las lecturas que quieran hacer cada uno con la lucha de verdad. Igualmente era eso, era Ric Flair haciendo de heel, y Inoki en el último momento, pues bueno, reacciona, ¿no? Su momento y el cartwheel kick, el diving knee drop y la Enzuigiri.
su clásica Enzugiri. Y termina la lucha. Aquí me fastidió un poco los comentaristas, porque a pesar de haber estado maldito Eric Bischoff, a pesar de haber estado maldito Sonny Ono, no te venden el final como final, no te empiezan a preparar como simplemente es como, vaya, ha terminado. Y es como, pero maldita sea, ustedes lo visteis meses atrás, ustedes estuvisteis ahí para ver esto, ¿por qué no empezáis a preparar a la gente para que reaccione con el Enzugiri y venderlo como, bueno, da igual. Igualmente fue un duelo curioso, un duelo que el Flair, cuando llegó tras bastidores, a ver, los luchadores americanos lo recibieron encantados. Scott Norton, según recuerda, le dijo que había sido magnífico, ¿no? Había conseguido que la gente reaccionara, y Flair dijo, bueno, te ha gustado eso, ¿no? Vaya. Flair no estaba muy contento con el resultado, hubiese gustado que fuera mejor y en otras condiciones. Inoki no se pronunció realmente, no hizo grandes comentarios sobre esto, pero bueno, a Mohamed Ali sí comentó después, y hay testimonio de que sí le gustó la lucha, le gustó el evento, y bueno, Ali acabó contento. Ya digo, no el encuentro histórico. Bueno, histórico es, pero no es el mejor encuentro de todos los tiempos. No es un encuentro a la altura del que podría haber sido Ric Flair contra Antonio Inoki 20 años atrás, 20, 15 años atrás. Podría haber sido mucho mejor, podría haber sido mucho más interesante, podría haber hecho... Pero bueno, hicieron lo que pudieron, ya digo, debido a las circunstancias, y salió un buen duelo. No el mejor de los tiempos, y la única vez que pudimos ver a Ric Flair y Antonio Inoki juntos en el ring en un 1 contra 1. Una lástima, de verdad, me parece una de esas oportunidades que podría haber aprovechado. Pero ya digo, la relación entre WCW y New Japan no llegaba de haber estado muy bien. Algo que, bueno, no he comentado era eso, ¿no? La relación entre WCW y New Japan, en la que básicamente no había... Llegaron a un acuerdo en 1990, cuando Bill Watts era presidente. Y Bill Watts llegó a un acuerdo de $500,000 en el que básicamente les prometía que tendrían un sistema, ¿no?, para recibir a estudiantes, a la gente, a los John Lyon del dojo, y los formarían en Estados Unidos. El plan nunca se volvió nunca se manifestó, nunca llegó a nada. Cesaron los contactos de WCW, se quedaron con el millón, y claro, en New Japan no están muy contentos con eso, ¿no? con que se hayan llevado el dinero. Entonces, cuando Bischoff llegó a la presidencia, una de las cosas que quería resucitar era, oye, tenemos un acuerdo importante con los japoneses, ¿a dónde ha llegado esto? Entonces se puso al día, y vaya, hay una situación en la que deben dinero, ¿no? Y básicamente tuvieron una reunión en la que fue la primera toma de contacto, por cierto, de Sonny Ono con el Pro Wrestling, donde se incorporó, que hizo de traductor, era amigo de Bischoff. Y ahí empezó básicamente a partir del 93, llegaron a un acuerdo. New Japan querían seguir, estaban enfadados, pero querían seguir con la relación y querían que se manifestara en algo, y bueno, eso, a partir de ahí Inoki empieza a tener más contactos con Bischoff, y luego llevaría otras cosas a finales del 95, y me he ido un poco por lo de esto, pero eso básicamente era una buena relación, ¿no?, entre WCW y New Japan, y termina eso como un momento de respeto. Ric Flair acercándose a Antonio Inoki, se estrechan la mano, un momento de paz, ¿no?, un momento de lo que se suponía que era el espíritu, ¿no?, del show. Ya digo, me he ido un poco por la rama con esto, contando de WCW, pero y New Japan en la situación. Pero sí, un encuentro que sin duda quedó para la historia, las ramificaciones que tuvo. Sí, un show bastante interesante por lo que hay alrededor, más que por el show en sí mismo. Así que también me ha parecido interesante poder comentarlo contigo, enterarme de varias cosas que había escuchado también. Recuerdo una conversación sobre esto, no recuerdo en qué podcast, pero sí escuché a alguno de los participantes hablando de lo que había pasado, tal vez en un libro también lo leí, no recuerdo dónde, pero
estaba algo enterado de la situación. Igual es interesante escucharlo nuevamente, y para la gente que nos haya escuchado ahora y se haya enterado de esto, pues seguramente también les habrá parecido interesante enterarse de todo lo que hemos podido comentar sobre este Collision in Korea. Así que bueno, bien, le he pasado bien y veremos cuándo hablamos nuevamente. Sí, a ver cuando hablamos nuevamente. La verdad es que quería hacer esto porque Collision en Corea, ya digo, tuvo una serie de ramificaciones interesantes en el mundo del pro wrestling, cosas que hemos hablado, ¿no? Que bueno, que habéis hablado, por ejemplo, comentando los pay-per-view de WCW, con esa relación con este Starrcade 1995 que termina firmando el acuerdo entre WCW y New Japan, con esas cosas que habéis comentado en los pay-per-view de WCW, de que le comentaba a Walter toda esta situación que hubo, la guerra entre WWF y WCW por contratar a gente de All Japan Women, y todo venía a raíz de aquí es cuando empiezan las relaciones con All Japan Women para intentar gestionar estas apariciones exteriores, y luego se mete WWF de por medio. Ya digo, un evento histórico, ¿no? La boda entre Kensuke Sasaki y Akira Hokuto, que empezaron la relación con esto y luego terminaron en boda, y una de las parejas más importantes en la historia de Japón. Luego el pay-per-view no fue un éxito, lo emitieron en pay-per-view, no fue un éxito, y el VHS tampoco. Pero bueno, sigue por ahí y tampoco cumplió con el éxito que esperaba Inoki, ¿no? En el país, no le ayudó en las reelecciones, no volvió a entrar en el Senado hasta 2013, pero aún así siguió teniendo relación con Corea del Norte. Intentó un segundo evento en Corea del Norte, lo hizo en 2014 con Inoki Genome Federation. Y me vuelvo a ir por la rama, de verdad. Disculpa, no lo hago queriendo. Pero eran cosas que, sí, es una historia interesante. New Japan quedó también afectada, una deuda importante de unos cuantos millones, llegaron hasta la cifra de 80 millones, si mal no recuerdo, de yenes de deuda, que al final paliaron al año siguiente con la rivalidad con UWFI, que la vio Eric Bischoff y le sirvió para darle la idea de NWO. Digo, es una serie de dominó, de fichas de dominó, que todas llevan a la historia de wrestling como es, que todo está enlazado y es bonito. Y me encanta estar aquí comentándolo, tener la oportunidad de estar comentándolo contigo, al público. Y sobre todo ahora que Dark Side of the Ring, la serie esta, le va a dedicar un episodio, así que seguramente podréis ver muchas de estas cosas, quizá con más detalle, no sé, espero. Y nada, sí, encantado, y espero intentar hacer proyectitos así, porque hay mucha historia, no se conoce, ¿no? Quizá el público los que nos escuchen estén más enterados con detalles de eso, como tú comentabas, hay pequeños detalles ahí por algunos lados, por algunos libros, por algunos artículos de internet, pero que cuando se junta es realmente una buena historia, un show decente, que realmente hay muchas más cosas por detrás. Me gustaría que algún día tener más información, pero ya digo, como está, me parece que queda una historia muy completa, y eso, espero poder volver en una próxima ocasión, y si queréis eso, algún momento así histórico, algún show así interesante que quizá tenga que ver con Japón, que pueda aportar algo, me encantaría, sin duda alguna. Así que bueno, hasta la próxima. Con todo eso dicho, por ahora los dejamos de parte de Guinmo Alcabar y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.